millones en la adjudicación para 2011. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también muy importante para la consolidación de nuestra democracia, ha crecido prácticamente al doble en su presupuesto, al pasar de 575 millones de pesos en 2003 a más de 1.101 millones. Esto es lo que le tiene adjudicado para 2011. El Instituto Nacional de las Mujeres también creció más del doble de su presupuesto. Pasó de 231 millones en 2003 a más de 501 millones de pesos para 2011. Pero el IFAI se queda con la misma cantidad de 2004 para 2011, serán 7 años, el mismo presupuesto. Marilena, ¿cuántas personas colaboran con ustedes en el IFAI? Aproximadamente entre 250 y 270 personas, porque tenemos estudiantes que colaboran con nosotros también, haciendo sus prácticas profesionales, pero hablaremos de 270 personas para vigilar a 245 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Es verdaderamente muy reducido el personal, el presupuesto que tenemos, y bien lo mencionabas, es correcto todos los datos que nos das sobre estos incrementos que han tenido otros organismos constitucionales autónomos, y al IFAI pues se le ha castigado. Nos quieren dar un pequeño incremento de 15 millones de pesos, pero ni siquiera así podemos hacer frente nada más en el derecho de acceso a la información, porque ahorita el IFAI está abocado en este momento a lo que es el derecho de acceso a la información y la transparencia, y si nos dieron la responsabilidad ahora del derecho de proteger los datos personales, pues estamos hablando de que tenemos que crecer al doble, e incluso creo que hasta más, porque en las experiencias comparadas internacionales hay países como Inglaterra, que tiene un instituto con las mismas características que nosotros, que son comisionados de acceso a la información pública y de protección de datos, y el tema de los datos personales es infinitamente mucho mayor que el tema del acceso a la información. Ante esta emergencia que de veras ya el IFAI está, todos mis comisionados, mis compañeros comisionados estamos muy preocupados, y lanzamos un SOS al Congreso de la Unión en el tema presupuestal. Si Hacienda no nos quiere autorizar el presupuesto, pues entonces yo creo que el Congreso de la Unión tendrá que tomar las medidas, la Cámara de Diputados en este caso, que es la Cámara responsable de autorizar presupuesto, que ellos pues vean esta situación de gravedad que está viviendo el IFAI. Fíjate que yo te había destinado tan solo un primer segmento, pero si me permites, quiero abusar de tu presencia para seguir con otro segmento y solicitarles a nuestros invitados, que también tendrán la oportunidad, de que se nos permita seguir contigo, con el propósito de que el público, el teleauditorio, sepa en su caso la gravedad del asunto. No quiero exagerar ni escatimar tiempo en ello, porque nos ha costado mucho a los mexicanos lograr tener esta democracia incipiente, imperfecta, frágil todavía. Y si uno de los organismos pilares de lo que hoy tenemos se viene abajo, o como tú misma lo dices, está congelado, es sumamente grave. Así que por favor, detente un poco, vamos a continuar, y usted en casa no se retire, viene una pequeña promoción de Canal 34, y ahora continuamos con María Elena como comisionada del IFAI. Ahora me gustaría, sí, por supuesto, continuar con lo que platicábamos el segmento anterior, pero no es menos importante hablar de que ahora ustedes van a ser vigilantes de la protección de datos. A veces formulamos un contrato con alguien, o alguien lo formula con nosotros, las macroempresas, las grandes corporaciones, y casi nunca atendemos a la letra pequeña. Firmamos lo mismo para una tarjeta de crédito, el contrato para obtener un automóvil o hipotecar una casa, y qué sé yo. Ahora, sobre todo con Internet, donde se nos pide constantemente datos de orden personal, datos que tienen que ver incluso, no nada más con nuestra privacidad, sino con nuestra intimidad. ¿Ustedes también estarán encargados de vigilar esto? Sí, ya de hecho el IFAI, la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
nos da a nosotros la atribución de proteger los datos, pero solo en el sector público. O sea, el IFAI ya tiene una experiencia en protección de datos, pero en el sector público. ¿A qué me refiero? Todos aquellos datos, por ejemplo, que tenga el Instituto Mexicano del Seguro Social o el propio ISSSTE o cualquier dependencia o entidad, ya el IFAI también resguardaba y vigilaba la protección de sus datos en dependencias y entidades del sector público federal. Y ahora, esta nueva ley que entró en vigor a partir del 6 de julio pasado, en esta ley que es de protección de datos personales en posesión de particulares, porque sí, a veces creo que se presta confusión, es todas aquellas bases de datos que tienen empresas privadas, tanto físicas como morales, y me refiero desde autoservicios, agencias de coches, instituciones financieras, establecimientos mercantiles, la pizzería, una tienda departamental, el gimnasio, en fin. El comercio en general. El comercio, y estamos hablando que este universo es de 3.5 millones que lo comprenden, en el cual el IFAI tiene 1 año y medio a partir de que de que se publicó la ley el 6 de julio para preparar todo el andamiaje jurídico que requerimos, todos los recursos humanos, inspectores, capacitadores, porque esto, el transitorio de la ley, nos da 1 año y medio, es decir, en enero de 2012, el IFAI en plenitud de facultades entra a cuidar los datos personales en posesión de particulares. Pero previo a que entre esto, nosotros, el IFAI, tendrá que hacer una gran campaña de autorregulación con las empresas para que, y que de hecho ya se han acercado a nosotros, para que esas bases de datos en esta regulación ellos mismos tomen las medidas y haya medidas de seguridad en las bases de datos. Pero todo esto pues es un camino que se tiene que hacer en 1 año y medio y en el cual el universo es mayúsculo, y bien lo decías también, tendremos que hablar con aquellas empresas que administran Internet. Tú decías en el otro segmento, Internet es la gran biblioteca. Sí, pero también Internet es el gran peligro, y especialmente el gran peligro para los niños y los jóvenes. ¿Estás hablando de pornografía? De pederastia, de trata de personas, de que estos grupos del crimen organizado, no estoy yendo ya al extremo, pero en estos grupos contactan, doy un dato duro, 1 de cada 5 niños es contactado por un pederasta en Internet. 1 de cada 5 niños. ¿Qué sucede? Las redes sociales se han convertido en la gran plataforma de comunicación de los niños y de los jóvenes, pero no tienen conciencia, especialmente los niños, del grave peligro de que al dar sus datos ahí, creen que están en un ámbito privado, ¿no? En el momento que suben a las redes todos sus datos, esos datos pueden ser compartidos por cualquiera y pueden ser vistos por cualquier persona. Pero María Elena, ¿cómo pueden ustedes, no digo que controlar, me parecería excesivo, simplemente darse cuenta de esto y llevar un registro? ¿Cómo se puede hacer esta tarea, que además a través de Internet es planetaria? Bueno, muchas de las, como decía, estas charlas y estos acercamientos con todas las empresas que el IFAI ya ha comenzado a tener, te digo, con el poco personal que tenemos y estas, pues, es que necesitamos trabajar con ellos antes de que entre la ley, es que tomen conciencia ellos del grave peligro de esta situación, pero una situación que nos da ya esta ley, la nueva ley de protección la ley de protección de datos en posesión de particulares, es que el IFAI tendrá la capacidad de sancionar, es decir, de multar a aquellas empresas que no resguarden la información que nosotros les proporcionemos. Y ellos, bueno, las redes sociales serán los encuentros que tendremos que hacer, porque hay un grave peligro que es toda esta información de los niños y de los jóvenes que están en Internet, y que todavía pues sí se tienen que implementar estas políticas de privacidad y que se respeten. Yo no veo cómo lo puedan hacer, no por falta de un manejo técnico, sino porque la escasez de recursos que hoy en la actualidad tienen, sí, y sin presupuesto alguno, porque les pueden aumentar 10, 15 millones de pesos, pero me refiero a lo que sería necesario para hacer esto. Yo no veo cómo lo hagan, y entonces ustedes van a llegar a una condición nugatoria de su trabajo, lo cual sería muy grave.
Sí, desafortunadamente, si nosotros no tenemos pues las herramientas, los elementos para hacer frente a esta responsabilidad, yo considero que el IFAI pues simplemente va a decir, señores, no podemos hacernos cargo de este derecho si no tenemos las herramientas pues, para enfrentarlo. Hablamos de 3.5 millones de establecimientos, de personas físicas y morales que tienen bases de datos de nosotros. Y además, hay una cosa que es muy importante. La concientización con respecto a la protección de datos personales es muy nueva, porque este derecho estuvo detenido durante 7, 8 años que lograra pasar en el Congreso de la Unión, y lo digo y lo he repetido en muchas ocasiones con pleno conocimiento. Es que en años pasados pues las empresas hicieron su cabildeo para que esta ley no pudiera salir, porque desafortunadamente ha habido un tráfico indiscriminado de las bases de datos y nunca, por lo pronto, no se cumplía el principio de finalidad. ¿A qué me refiero? Si uno llega a un banco a abrir una cuenta, uno le proporciona sus datos. Esos datos solamente se pueden ser utilizados para esa finalidad, que es abrir una cuenta de cheques o conseguir una tarjeta de crédito. Pero luego nos encontramos que no se cumple ese principio, porque luego esas bases de datos pues empezaron a circular por todos lados, y de pronto, que creo que es lo menos grave, pero esas llamadas telefónicas que tenemos sábados y domingos, porque saben que está uno en casa y saben todos nuestros datos, dice, pero si yo ni se lo di a esta empresa, yo se lo di al banco, o se lo di al de la tarjeta de crédito, o al de la telefonía móvil, por ejemplo, también, que nosotros damos pues estos datos, damos nuestra copia de nuestra credencial de lector, pues obtienen todos nuestros datos y de pronto andan traficando, porque en las empresas necesitan tener esos para venderlas y que se comercialicen. Pero hay un gran peligro en esto. Primero, lo menos grave, como decía, es esas llamadas telefónicas los fines de semana. Y el mayor peligro es el robo de la identidad. Porque cuando se van obteniendo los datos... Piénselo, porque pareciera el robo de identidad. Pareciera ser de ciencia ficción. No ocurre, y tenemos ya muchos casos de que con estos datos de nosotros, pues, gente incluso que ni se dio cuenta que le han falsificado con toda esta información que detentan, han perdido propiedades, les han hecho cargos en sus tarjetas de crédito. Bueno, el mundo del crimen organizado no tiene límites, y esto precisamente es el robo de identidad. De ahí la necesidad, cuando los legisladores se dieron cuenta de todo esto, además el tema de la inseguridad, Raúl, que eso ha hecho tomar conciencia a todas las personas de una manera muy rápida, porque yo simplemente que el crimen organizado consiga o tenga, que ya de hecho lo tienen, todas estas bases de datos, y sepan cuánto gastas, dónde vives, qué coche tienes, cuánto gastas en telefonía celular. O sea, esto es un grave peligro, y el crimen organizado dice, bueno, pues si Raúl Tramú gasta tanto, tiene tal coche, gasta tanto en telefonía celular, toda esta información se hace un perfil de las personas. Entonces, pues eres, y lo tengo que decir, con esta información eres secuestrable. Entonces, eso es lo que el IFAI va a tener que cuidar, que estas bases de datos tengan medidas de seguridad, que realmente estén resguardadas, y que si se dio para un fin, estén para ese fin, solamente sean utilizadas. Además, otro tema que es el principio de proporcionalidad, que cuando te pidan datos, sean exactamente los requeridos, no que te pidan más. Quiero platicar, si me lo permites, o tú me dices en el siguiente segmento. Hace pues unos meses caminando por un parque, vi una multitud de personas formadas llenando unos cartoncitos. Me acerqué y lo que me encontré fue que pedían nombre, dirección particular, teléfono celular, número de hijos, hobbies, en fin, era una serie de... El ADN. Casi, o sea, todo en un cartoncito. Y la gente estaba formada porque si entregaba este cartoncito con todos sus datos personales de su familia, de sus hijos, le regalaban una bolsa de comida para perro. Y no tenía el cartoncito, y ahora va a tener que llevar avisos de privacidad. El cartoncito no decía nada. Simplemente estaban recabando información, y la gente los entregaba con una gran facilidad. Ahora, yo no digo que la gente no proporcione sus datos personales, pero que tengan la certeza
y eso el IFAI es donde tendrá que actuar, de que habrá avisos de privacidad, de que se comprometerán las empresas, tendrán que hacerlo, que esos datos que uno da serán utilizados para ese fin, no para que anden circulando como lo tenemos ahorita, o que